Isaías, por favor, el capítulo 63. Dentro de los temas que uno ha predicado, ese se me hace uno de los temas más fuertes. Que se pudieran tocar. Y nuestra oración y el deseo, evidentemente, es buscar serle de bendición y edificación. Pero la manera en que tratamos el Espíritu de Dios, queridos hermanos, es muy importante. Es muy importante para Él la sumisión, la obediencia. Él responde a eso. Él considera nuestro esfuerzo. Pero Él también ve la rebeldía, la desobediencia. Y aunque parecen pecados tan insignificantes, nada más hago lo que yo quiero, no estoy haciendo nada mal, pero no delante de Dios, no para con Dios. Isaías 63, por favor. De las misericordias de Jehová de memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Versículo 8. Porque Dios dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la eternidad, antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó. Como una bestia que desciende del valle, así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. Padre Celestial, cómo necesitamos con Dios el control y la llenura de tu Espíritu Santo.
Como te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, nos perdones a cada uno de nosotros, nos limpies de tanta maldad. Y nos ayudes a entender la presencia de tu Santo Espíritu. Te ruego me tomes en tus manos y nos tomes en tus manos, me escondas detrás de la preciosa cruz de mi Salvador. Por tu gracia, solamente Cristo sea conocido, levantado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Llénanos de ti, mi Dios. Guíanos, condúcenos, ayúdanos, pastoreanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sentarse, amigos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo moraba con el creyente, pero en el ejercicio de la revelación divina, una vez que Cristo ascendió al cielo, entonces Él había profetizado que no nos dejaría solos, sino que mandaría a su Espíritu Santo, el cual moraba con nosotros, pero estará, lo dice en futuro, en vosotros. Y en el momento que Él ascendió, entonces les había dicho el Señor que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder del Espíritu Santo. Y ahí en Jerusalén ellos, perseverando en la oración, rogaban al Dios del cielo hasta el momento en que el Espíritu de Dios descendió. La palabra del Señor nos hace entender la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas. A partir de ahí, el libro de los Hechos marca una diferencia muy clara en la obra de Dios en cada persona. Pudiéramos llamar ese libro el libro de los Hechos del Espíritu de Dios. Vemos al Espíritu de Dios tomando a las personas, convenciendo de pecado, de juicio y de justicia. Amen. Vemos al Espíritu de Dios estorbándoles y sacándolos de Jerusalén para que ahora el Evangelio fuese predicado por todo el mundo, Amen. Samaria y hasta el último de la tierra. Vemos al Espíritu de Dios alcanzando a los gentiles, cosa que no se les había predicado el Evangelio. Vemos al Espíritu Santo llamando, formando la iglesia y formando las diferentes iglesias, pero vemos al Espíritu de Dios llamando, estableciendo pastores, obrando y levantando hermanos y hermanas con carga para fortalecer las iglesias. Cuando vemos el desarrollo de esas iglesias en los pasajes paralelos, estoy hablando de las cartas. Esa iglesia que se levantó nada más en Hechos, en el libro Hechos capítulo 18, ahí en Corinto, cuando leemos la carta de Corinto, vemos la obra del Espíritu Santo dando dones a los creyentes, estableciendo a los creyentes, afirmando a los creyentes, dando seguridad a los creyentes, el Espíritu de Dios obrando de manera muy singular. Vemos a la iglesia de Éfeso levantada en Hechos, arrancada de la entrega a los hechiceros. Ahora lo vemos una iglesia creciendo en madurez y la obra del Espíritu Santo en medio de ella, como son guiados, les da la seguridad, fuimos sellados con su Santo Espíritu, les anima a no contristar al Espíritu Santo, les anima a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, les anima a servir
el lleno del Espíritu Santo nos anima con las armas eficaces que nos ha dado el Espíritu de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, dice la palabra del Señor. Y vemos, queridos hermanos, cómo ahora vemos una iglesia establecida en el libro de los Hechos, pero vemos la práctica de la iglesia en la carta personal, que no podía subsistir sin esa preciosa gracia del Espíritu de Dios. Ahora, no olviden, queridos hermanos, el principio que estamos viendo. Él moraba antes moraba con ellos, pero ahora mora en vosotros. Y es por eso que Dios nos habla de tres cosas que el creyente puede hacer: puede resistir, puede apagar, puede contristar, puede mentir, puede desobedecer, muchas cosas al Espíritu de Dios. Y se nombra específicamente al Espíritu de Dios, porque ahora no olviden que el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Amén. Y creemos en Cristo como nuestro Salvador, sí. Y predicamos el Evangelio de Cristo, sí. Y es la iglesia es la esposa de Cristo, sí. Pero quien está obrando en este tiempo, no podemos despegar la obra del Espíritu de Dios, el cual Dios enseña claramente en Juan capítulo del 14 al 16. Él enseña mucho sobre el Espíritu Santo. Y en esos capítulos se enseña claramente, no solamente que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia, sino que también Él es el que glorificará a Jesucristo en nuestros corazones. El Espíritu de Dios se mueve en las iglesias precisamente y no ha cambiado. El Espíritu de Dios se movía en las faz de las aguas, en medio de las tinieblas. Ahí precisamente estaba el Espíritu de Dios para obrar según la gracia del Señor. Y dijo Dios: sea la luz. Y evidentemente su Santo Espíritu, dice el libro de Job, allí estaba obrando en toda la creación divina. La mano del Señor siempre ha estado, cuando está sobre un hombre, nos narra claramente que fue el Espíritu de Dios quien vino. Dios demanda a la iglesia entonces el ser llenos de su Espíritu Santo, el ser controlados por su Espíritu Santo. Y hablábamos precisamente en la clase del miércoles acerca de esa iglesia de Éfeso, al cual dice la palabra de Dios: dentro de las muchas cosas que hicieron, has soportado a los malos, los has hallado mentirosos, has discernido quiénes son o no son apóstoles, has trabajado arduamente por amor de mí, no has desmayado, pero también tengo que has dejado tu primera. Y ese has son cosas que ellos hicieron. Y vemos a la iglesia de los Gálatas que les decía: Gálatas insensatos, solamente esto quiero saber: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Porque, hermanos, entramos como iglesia a una vida tan mecánica, en donde empezamos a hacer lo religioso que ya sabemos que tenemos que hacer, la mecánica que conlleva el venir a la iglesia, tal vez el ganar almas, el venir a la oración, y ya, pero hemos dejado el comenzar con el Espíritu. Eso era precisamente nuestro más básico caminar con Dios, queridos hermanos. Estoy hablando de nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura bíblica. Cuando una persona nace de nuevo, el asunto de haber dejado, hermanos, el pecado de la borrachera, de las parrandas, de la fornicación y todo lo que andaba, de cortarse y venir y todo eso, fue cuando él comenzó a leer la Biblia y orar. No fue otro. No dejó eso por cuestión de que iba a predicar. No dejó eso por cuestión de que iba a ganar almas. No dejó la vida perversa por cuestión de que ahora iba a ser maestro de escuela dominical. No. Dejó todo eso
porque leyó Biblia y porque oró. Y porque se dio cuenta en su caminar con Dios lo que a Dios le agrada. Y el Espíritu de Dios le enseñó. Porque Él nos enseña, Él nos guía, Él nos redarguye. Y el Espíritu Santo nos hizo ver entonces lo que era correcto delante de Él y lo que le desagradaba a Dios. Y en obediencia a Dios comenzamos por su Espíritu dejando cosas que eran tan difíciles de dejar. Y entonces nos empezamos a meter, querida iglesia, en una vida que voltea a ver nada más a los hombres. El pasaje que acabamos de leer, queridos hermanos, nos ilustra precisamente lo que estaba pasando en ese tiempo. Dice la palabra del Señor, capítulo 63. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, porque dijo ciertamente, versículo 8, mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los atrajo, los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar su espíritu, su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Él mismo peleó contra ellos, pero se acordó de los días antiguos. ¿De quién, hermanos? De Moisés. ¿Y de quién más? Y vemos ahora a un Moisés guiando el pueblo. Y vemos a un Moisés literalmente pastoreando la iglesia. Y vemos a un Moisés dirigiendo. Y vemos a un Moisés dando órdenes y dando mandamientos. Y vemos a un pueblo que lo que empezaba a ver era precisamente a Moisés. Veía al hombre, se quejaba del hombre, murmuraba contra el hombre, desobedecía al hombre, hablaban de matar al hombre, hablaban de volverse a Egipto, se quejaban de lo que les daba el hombre. Cuando vemos la vida en el desierto, vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, pero no veían que no era Moisés. Dice la palabra del Señor en el versículo 13, el que los condujo por los abismos, hablando del Espíritu Santo, del versículo 11, la última parte, bueno, leo ese, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su qué, hermanos? El que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así un hombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová que dice, era Él y solamente Él. Pero los hombres empezamos a caer en una mecánica de que si me ve, hago, si no, no hago, de que si está, voy, de que si no, no voy, de que si me toman en cuenta y me pasan lista, entonces le entro, y si no, pues no. Y empezamos, hermanos, a caer en la vista, en los ojos de los propios hermanos. ¿De que usted es el pastor? De los propios hermanos. Ya no en una dependencia preciosa de caminar con Dios cada día. Y entonces cuando viene a hacer esto así, el hombre empieza a apagar el Espíritu de Dios en su vida. El hombre empieza a resistir el Espíritu de Dios en su vida. Se nos hace tan fácil, queridos hermanos, pensar que la iglesia, y pensar, hablando de la iglesia, me refiero a cada uno de nosotros, no a cuatro paredes, pensar de la iglesia como sencillamente la iglesia, y pensar de un pastor como el pastor. No somos nosotros, hermanos. Quiero recordarle que es el Espíritu de Dios
el que toma la iglesia, nos ha sellado con Él, y Él es las arras de la herencia para presentarnos sin mancha delante de Dios. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios el que nos santifica. Es el Espíritu de Dios el que saliendo de aquí nos persigue en nuestras casas. Es el Espíritu de Dios el que conoce nuestros pensamientos, el que nos quiere enseñar, el que nos trata de redarguir, el que nos quiere guiar, el que nos trae a la mente y nos recuerda en los caminos santos sin la necesidad de nadie. Es el Espíritu de Dios el que nos pastorea cada día, y a quien estamos siendo rebeldes una y otra vez. Una y otra vez. Con los dones que Él nos ha dado, animándonos a servir a quienes anhelaba poner en grande estima. Vemos como Dios obró en un Sansón y lo llenó del Espíritu Santo para hacer precisamente proezas. Como Dios quiere usarlo a usted y a mí. Vemos como Dios obró en aquel Gedeón y lo llenó de su Espíritu Santo para dar victorias. Vemos como Dios obró de manera muy singular en aquel David y Dios le dio gracia para ser de influencia y mostrar el corazón de Dios hacia su pueblo y hacer crecer el territorio de Israel, llevándolo de victoria en victoria. Vemos la sabiduría que el Espíritu de Dios dio precisamente a Salomón, y vemos las maravillas y la gracia de Dios a través de este hombre. Vemos al Espíritu de Dios una y otra vez bendiciendo las vidas, y cuánto Él no quiso hacer. Vemos la gracia de Dios en la iniciación de la iglesia, de cada iglesia, y vemos la gracia del Espíritu de Dios en santificar cada iglesia. Pero dice la palabra del Señor, pero fuimos rebeldes. En toda angustia de ellos fue angustiado, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y ser rebeldes, queridos hermanos, sea a la manera física del liderazgo que Dios nos da en nuestro hogar o en nuestra iglesia, o sea de manera espiritual, a la voz del Espíritu Santo, lo que Él trabaja con cada uno de nosotros. Amén. Ese ser rebelde, hermanos, no vemos nunca en la Biblia nadie que fue rebelde de un día para otro. Vemos como poco a poco nos empezamos a enfriar, como poco a poco nos empezamos a alejar de las dos cosas que nos guiaban con su Espíritu Santo, la oración y la palabra del Señor. Y ya no nos queda otra cosa más que la pura apariencia. Y entonces, hermanos, empezamos a tomar decisiones de rebeldía, adultos y jóvenes, siendo rebeldes a la voz del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Vaya conmigo, por favor, al libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 29. Dios nos habla de Saúl y del corazón tan tierno que tenía. Dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios lo tomó, sí, Primera de Samuel. Dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios lo tomó y dice fue mudado en otro hombre. Y vemos a un Saúl, hermanos, diferente.
a un Saúl con liderazgo, con gracia. Vemos a un Saúl que era humilde y escondido ahí en el bagaje, pero también cuando el Espíritu de Dios lo toma, destaza un buey y le dice: el que no salga con Saúl y con Samuel, así se hará a los bueyes. Salen a la guerra y vemos a un Saúl empoderado con la gracia del Señor y dando tremenda victoria al pueblo del Señor. Vemos a un Saúl siendo visitado por el Espíritu Santo de tal manera que se dijo: Saúl también entre los profetas. Pero vemos a un Saúl que empezó a desobedecer, que no que ha provisto Dios, querida iglesia. Los dones son los que te ha coronado. Él quiere hacerte rey, Él quiere bendecirte, Él quiere darte una excelente familia, una buena esposa, un tremendo esposo. Él quiere darte buenos hijos, que impactemos las generaciones allá afuera, que busquemos de ser de bendición, que el poder de Dios, el que todo lo puede, obra en tu vida y en mi vida, para que seamos una influencia donde quiera que nos paremos. Dios tiene planes más sublimes de lo que usted y yo esperamos. Amén. Ese puñado de 12 hombres temerosos que comenzó en Jerusalén ha impactado de tal manera sus vidas llenas del Espíritu Santo, impactaron de tal manera al mundo, que hoy en día en Cancún se está predicando la palabra, que un día ellos se encerraron en el aposento alto hasta que fueron investidos por el poder del Espíritu Santo. La influencia que Dios quiere dar sobre nuestras vidas es inigualable. Pero Saúl fue rebelde. Era el tiempo que tenía que esperar a Samuel y no lo esperó. Era el tiempo sencillamente de decirle a Samuel, cuando Dios le dijo que cumpliera la ira de Dios en la vida de Amalek, el cual había destruido a su pueblo, que quitara precisamente lo malo de su vida, perdón, le arrancara lo malo, y Saúl perdonó lo más noble, lo mejor. Y entonces Dios le dijo: no más. Dios se enoja. Claro que sí. Claro que sí. No darle esa doctrina de amor. Yo puedo hacer lo que sea, y Dios siempre va a estar conmigo. Cuidado con esa es una falsa doctrina. Eso no enseña la Biblia. Dios enseña que el que ama, Él también disciplina. Y Dios enseña que no podemos hacer afrenta al Espíritu de gracia, y que es una horrenda cosa caer en las manos. Nuestro Dios no está pintado, no se vende en las calles ni se empeña en los montes de piedad. Él es mi creador y me debo a Él. La palabra del Señor entonces enseña que este mismo Saúl, perdónenme, llegó el tiempo donde parecía que, vienen los filisteos. Vamos, capítulo 28 dice la palabra del Señor, ya lo tienes ahí. Y dice la palabra de Dios que llegaron los filisteos, versículo 6, y consultó Saúl a Jehová. Pero ¿qué dice, hermanos? Pero Jehová ya no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por Turim, ni por profetas. Y entonces dijo a sus criados: vamos a buscar a Dios. Qué desesperante, queridos hermanos, es cuando el Espíritu de Dios se vuelve enemigo.
Qué desesperante es cuando el Espíritu de Dios ya no más obra en la vida de alguien. Cuando el pueblo de Dios, metido en su desobediencia, no oyó lo que el Espíritu de Dios le estaba intentando decir y pensó que la podía hacer. Segunda de Samuel, capítulo 11, dice la palabra del Señor. El Espíritu de Dios le estaba diciendo ¿cómo se llama? A David: hey, no te metas ahí, deja tu inmoralidad, no peques de esta manera. Mandó investigar todo sobre Betsabé, y dice la palabra de Dios, versículo 3, envió David, 11:3 de 2 de Samuel, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, uno de tus mejores hombres, y es casada, tiene marido, y se llama Urías Eteo, uno de tus mejores hombres, David. Además, es la nieta de Etofel, tu consejero personal. No te atrevas. Era la voz del Espíritu Santo diciéndole: David, frénate. Porque el Espíritu Santo nos da oportunidad de gracia. El Espíritu Santo nos dice: no seas tranza, ya deja las mentiras, ya deja de maltratar a tu esposa, ya sea un hombre responsable, ya aprende a pedir perdón, ya aprende a caminar conmigo, ya deja tu insensatez y necedad hasta que destruyas el matrimonio. Es mi hija, es mi hijo. No puedes conducirte así. Jóvenes rebeldes y necios, jóvenes que menosprecian las órdenes de sus padres con la más pésima actitud, siempre enojados. ¿Hasta cuándo vas a entender, querido joven, que estás apagando el Espíritu de Dios en tu vida? Que no entiendes la falta de gozo, hermano, hermana. Que no entendemos cómo la soledad y el vacío que no puedes llenar ni con televisión, ni con trabajo, ni con lana, ni con el pecado que quieras, jamás se podrá llenar en el corazón. Lo único que necesitas es la gracia del Espíritu de Dios en tu vida. Mientras el hombre no entienda esto, la insensatez seguirá coronándonos. Se le dijo a David: David, no lo hagas, no lo hagas. Y dice la palabra de Dios que esto fue desagradable a Dios. Salmos 32. Dice la palabra del Señor: mientras callé, en esos años que él cayó escondiendo su pecado, en esos años de horrenda soledad, escribe 3 salmos en 3 diferentes perspectivas. Uno ve su alma, otro ve su carne, otra vez su espíritu. Y en esas diferentes perspectivas, él ve cómo enteramente es desolado. Y dice la palabra del Señor, versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. En su tiempo leerá ese salmo. Léalo, por favor, en su tiempo. Salmos 38 habla de lo que pasaba en su carne. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira o en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Sufría. Una enfermedad terrible vino en su carne y en sus huesos, y él había callado, y no solamente su alma estaba turbada, parecía que Dios no escuchaba su oración, sino que también estaba siendo tocado físicamente, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza,
como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, etc. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Órame su espíritu. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí. Porque él sentía que Dios lo quería destruir. Y parecía ser que no había quien escuchara su oración. Por eso dice más adelante, conforme a tu multitud de tus vidas, borra mis rebeliones. Lávame qué, lávame más. Y luego ¿qué hice? Lávame más, lávame más, lávame más. Todavía me siento sucio mientras el pecado sigue allí. Dios parece que esconde su rostro. Y solamente quienes hemos caído en tanta insensatez sabemos claramente de lo que Dios habla. No seas como el caballo y como el mulo, decía cuando hablaba el alma, que tienen que ser sujetados con freno y con cabezo, porque si no, no se acercan a ti. El freno, queridos hermanos, se mete aquí y es una parte donde muy de las más sensibles, de tal manera que al caballo, mire, con dos deditos así, poquito se da, y luego como se le encaja aquí el freno, luego el cabestro, luego hermanos da la vueltecita porque no quiere ese dolor. Entonces, si es para acá o si es para acá, sí, para acá, tiene que doler. Tiene que doler. Pero el asunto es cuando ya se está tan acostumbrado al dolor, tanta es la rebeldía, cauterizado de tal manera, tanto ha causado un callo de tal manera que el hombre tiene que estirar las riendas para clavarle allí el freno y el caballo relinchar, y aún y así entonces usa de la cuarta para entonces chicotear al caballo, porque tiene que causarle dolor. No seamos como tales. Hablando del Espíritu ahora, él viene delante de él y le dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. En lo íntimo. Ahí en esa intimidad en donde el Espíritu de Dios está esperando precisamente la honestidad del hombre para con Dios. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré ¿qué? Limpio. Lávame y seré ¿qué? ¿Todavía te sentías sucio? Sí, todavía. Y el Espíritu de Dios no quisiste obedecerme y pensaste que podías vivir así. No siempre se puede vivir así. Dios guarde de que el Espíritu de Dios se vuelva enemigo. Y todavía hay otra más, cuando dice, y él mismo peleó contra ellos. Eso lo dejaremos para otra ocasión.
pero el hecho de que el Espíritu de Dios se vuelva enemigo. ¿Dónde queda esa verdad de que Él no puede negarse a sí mismo? No, hermanos, Él no puede negarse a sí mismo, por eso eres salvo. Por eso no nos ha consumido. Por eso Él hacía alarde de las misericordias, porque a pesar de quienes somos y toda nuestra insensatez, Dios todavía nos permite hoy luchar por su bendición. Dice el versículo 8, hazme oír que, hermanos, no había vidas tan llenas de amargura. Ya cumplí, ya hice. ¿Dónde está esa gracia del Espíritu? ¿Dónde está el gozo de caminar con Dios? ¿Dónde el fruto del Espíritu? ¿Acaso, dice Miqueas, acaso son estas sus obras? Esta vida, dice el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, ¿qué, hermanos? No me eches de delante de ti, porque así se sentía. Y no quites de mí que, oh queridos hermanos, qué terrible es. Ahorita el creyente puede no sentir esa carga, pero nada más es cuestión de que Dios quiera hacerte sentir esa carga. Yo he visto a hombres llegar llorando a la casa. Yo he visto a hombres llegar llorando al altar. Yo he visto hombres desesperados cuando su conciencia es despertada, viendo el peso de su pecado y lastimándoles cualquier mentira. No hablo ni siquiera de adulterio, cualquier mentira. Nosotros mismos hemos sido sensibles a esa conciencia tocada por el Espíritu Santo y entendemos claramente lo que es que el Espíritu de Dios pelea. ¿Sabes por qué hay personas que piensan en el suicidio? ¿Sabes por qué hay personas que con tanta ligereza se alejan de la casa del Señor, como si nada pasase? ¿Sabes por qué hay personas que de alguna manera empiezan a practicar el pecado y se enorgullecen? Y parece ser que nada pasa. Dígame quién en el mundo se ha puesto los grandes conmigo y le ha ido bien. Iglesia, eso no solo pasó en el Antiguo Testamento. Ya veíamos entonces la iniciación de la iglesia. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 5. Hechos el capítulo 5, Dios está obrando en ello y Dios está guiando a los creyentes, les ayuda a tomar decisiones. El Espíritu de Dios guía correctamente, está obrando la salvación de almas. El Espíritu de Dios se está moviendo tremendamente y de repente tenemos en la historia un Ananías y Safira, y dice la palabra del Señor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, se lo puso a los pies de los apóstoles, y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué no Satanás tu corazón para que mintieses a quién? ¿A poco el Espíritu de Dios, Ananías, no te dijo estás haciendo mal? ¿A poco el Espíritu de Dios, Ananías, no te dijo ya párale con esa vida de ratero? ¿A poco el Espíritu de Dios no te ha dicho no puedes robarle a Dios? ¿A poco el Espíritu de Dios no te ha dicho no puedes hacer tranzas en tus negocios personales de trabajo? ¿A poco el Espíritu Santo no te ha dicho aprende a vivir una vida honesta? Aprende a tener integridad. ¿Que no te puedo yo bendecir mucho más de lo que tú robas? ¿A poco el Espíritu de Dios no te ha dicho, Ananías, que dejes de robar? Pero quisiste ser necio. ¿En cuánto bendice la edad? No, pues que tanto. A ver, si quieres, ¿qué te
Yo también sirvo aquí, no se preocupe. Vengan y entierran aquí a Ananías y a Cefira. Llegan sus cosas. Estoy seguro que le había dicho: asegúrate que le dices que le vendimos el cuerpo. ¿En cuánto bendice la verdad? No, pues se calma. Se acordó. Mi esposo me va a decir: sí. ¿En cuánto la bendice? En tanto. A ver, los fieles, más chamba. Ellos te van a conducir y te van a llevar con tu marido. Ay, pastor. 1 Corintios capítulo 11. Corintios es calificado como una iglesia carnal, una iglesia a la cual no les pudo hablar como espirituales en Cristo. Y cuando dice como espirituales, como carnales, habla de creyentes que eran gobernados por la carne y no por el espíritu. ¿Lo tienes? Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios, el capítulo 11. Dice la palabra del Señor. Versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto es, a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y otro ¿qué? Pues ¿qué? ¿No tenéis casas que coméis y bebéis y menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. De manera, empieza a decir lo que es la cena del Señor, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa indignamente, el cuerpo será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan, beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y qué. Por lo cual hay muchos que enfermos. ¿Y qué más? Entre nosotros y muchos que. La iglesia, hermanos, está en las manos del Espíritu de Dios. No hay otro. En los tiempos del apóstol Pablo, desde los tiempos del Señor Jesucristo, los gentiles pensaban, los que no conocen a Dios pensaban, que parte de la inspiración que ellos pudieran obtener vendría precisamente a través de la embriaguez. Dentro de los que se detienen mucho en el vino, o se detienen en el vino, muchos de ellos toman vino para inspirarse. De tal manera, queridos hermanos, que cuando Dios dice: no os embriaguéis con qué, en lo cual hay disolución, no hay firmeza, no tienes un corazón, un pensamiento correcto, hay relajamiento de normas. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo.
está precisamente tirando ese sistema de pensamiento en donde los gentiles pensaban que bueno, para ser lleno del Espíritu Santo, entonces vamos a ponernos bien borrachos. Dentro de este sistema de pensamiento, dentro de las mismas congregaciones de los sabios, entre los gentiles había sus fosos para ir a devolver, porque era común el hecho de ir discúlpeme usted, a vomitar por la embriaguez. Es por eso que los de la risa santa también incluyeron una cosa que se llamaba el vómito santo, hablando de la llenura del Espíritu. Y es por eso, queridos hermanos, cuando en Hechos capítulo 2 los hombres empiezan a ser llenos del Espíritu Santo, entonces los judíos empiezan a criticarles y diciendo: estos están borrachos, estos tienen esa manía gentil de ponerse ebrios. Y ellos les dicen: no, te equivocas, no somos ebrios, es las 2 de la tarde, somos hombres llenos del Espíritu Santo. Ahora, lo que estaban haciendo los de Corinto en algo tan singular como la cena del Señor era precisamente eso. Se ponían borrachos y alardeaban de espiritualidad, lo cual hicieron enojar a su Espíritu Santo. ¿Y piensa usted que puede andar con el pecado? Pues una copita pues no tiene nada de malo, pastor. Una no es ninguna. Dos es la mitad de una. Y 3 y no me vengas. El pastor dijo que si me tomo 3 apenas la una. No. ¿Tú has visto lo que sufren las familias de los borrachos? ¿Tú has visto las mujeres golpeadas, maltratadas, el adulterio entrar por la misma puerta? ¿Tú has visto los niños hambrientos porque papá se lo gastó todo? O mamá los descuida, los deja encerrados para irse a tomar. ¿Tú has visto cómo están con temor debajo de la cama porque no saben con qué carácter viene papá, mamá? El Espíritu de Dios queriendo decir: ya basta, ya basta. Y dice la palabra del Señor ahí en el libro de 1 Corintios: por eso hay algunos enfermos, algunos debilitados y otros. Hay 3 áreas que se consumen: espiritualmente, físicamente y en el alma. Todo el ser del hombre, espíritu, alma y cuerpo, empiezan a consumir. Y no se sorprenda de que el Espíritu de Dios hace esto. No se sorprenda que de repente el Espíritu de Dios le determine quitar y cortar o herir a alguien porque ha aferrado a su pecado, porque el Espíritu de Dios ha dicho: ya párale, ya párale, ya párale. Lo enfrentó, lo avergonzó, lo exhibió, lo redarguyó, lo atrajo, lo amó, le sirvió, no quiso. Órale. Dios no dejará que su espíritu, que su nombre sea blasfemado entre los gentiles. Y Dios sabe cuándo recogerá. Dice la palabra del Señor, vaya conmigo por favor al libro de Santiago. ¿Ya lo tienes? El libro de Santiago, Hebreos, Santiago, amén. Capítulo 4 dice la palabra del Señor. Es muy interesante este libro, la luz del Espíritu Santo, pero nada más vamos a considerar esto. Dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de las vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y habéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
Oh, almas adúlteras. ¿No sabéis acaso que la amistad del mundo es qué, hermanos? No lo dice en Isaías solamente. No solamente vemos ejemplos en el Antiguo Testamento. Es que Dios no cambia, queridos hermanos. Él sigue siendo celoso de su santidad. Él sigue amando a sus hijos como no te los imaginas. A ti y a mí. Y precisamente porque nos ama, nos estorba para que no blasfememos su nombre. Dice la palabra del Señor: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del diablo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, que sea, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cuidado, entiéndalo, por favor. Por favor, entiéndalo. Va a llegar el tiempo en donde usted ve personas que no oran en su casa. Ve a su esposa que no ora. Ve a su esposo que no ora. Es un foco rojo, demasiado rojo. Usted piensa que las cosas pueden seguir. Ve que no se lee la Biblia y que no se ora. Es un foco rojo, muy rojo. No pensemos que podemos seguir. No voy a ir más adelante, pero el mensaje termina con tres áreas. El Espíritu de Dios se enoja y se aparta o se vuelve enemigo de manera personal. Lo hizo con David, lo hizo con Saúl. Mire lo que dice Primera de Samuel capítulo 28. ¿Lo tienes por ahí? Versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿Lo tienes? Y Saúl respondió: estoy muy, ¿qué, hermanos? Estoy muy en serio, Saúl. Tú que las podías de todas a todas, tú que andabas persiguiendo a medio mundo. Sí, estoy muy angustiado. Los filisteos pelean contra mí. ¿Y qué dice? Dios se ha apartado de mí. ¿Y qué más? Y no me responde. Versículo 16. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti? Y es que es tu enemigo. ¿Qué no entiendes? Que cuando se cierran las bendiciones, las puertas de gracia, es porque ya alcanzamos la paciencia de Dios. No podemos correr en esta dirección, iglesia. No solamente personalmente lo enfrenta el Espíritu de Dios, familiarmente lo enfrenta el Espíritu de Dios, y a la iglesia la enfrenta el Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor, se le dijo precisamente a la iglesia de Éfeso, a la que más se le habla sobre el Espíritu Santo. Se le dijo: mira, si no me entiendes estas cosas, si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré mi ¿qué? Y quitaré mi candelero de ti. Lo que te hace, iglesia, el Espíritu que anda en medio de los 7 candeleros, lo que te hace, iglesia,
Vas a hacer reunión social. Va a correr el pecado como quiera. Van a tener el nombre ahí de Iglesia Bautista, o a lo mejor tendrán el nombre de Casa de Oración, a lo mejor. ¿Cómo se llaman hoy en día que ya no se llaman iglesias? Comunidades, congregaciones, cualquier células, cualquier mugre de... No, ya no iglesia, ándale. Y aquí se vale tomar, y aquí se vale vivir como sea, y aquí se vale hacer lo que sea. Y el Espíritu de Dios, no va a haber salvaciones, no va a haber bautizos, no va a haber gente edificada, no va a haber gente llamada, no va a haber convicción. Eso queremos. Yo sé que nadie aquí quiere esto. Por eso todos aquí, hermanos, tenemos que cooperar en el hecho de tener una sabia y buena relación con el Espíritu de Dios. Él le ama. Tanto hemos pecado contra Él y hasta el día de hoy nos ha tenido paciencia. Tiempo es de entender esa longanimidad, esa grandeza de ánimo para soportarnos, y que eso sea lo que nos vuelva al arrepentimiento. Esas misericordias que cantaba el libro de Isaías es para volvernos a Él. Romanos 12:1 que dice: os ruego, ¿por qué? La misericordia de Dios. Sí, no por el juicio que Dios puede traer sobre nuestras vidas. Si usted es sabio y puede ver que Dios ha sido misericordioso con usted y conmigo, es suficiente motivo para consagrarnos. Que Dios nos bendiga, iglesia. Que Dios nos guarde. Puestos de pie, por favor. Padre celestial, gracias que tú nos amas tanto, a pesar de quiénes somos nosotros y de lo que hemos hecho. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Y nosotros que no vemos, cómo le damos la espalda para ir con nuestros amantes espirituales. Y como David, tampoco discernimos cómo se nos va consumiendo el alma, la carne y el espíritu, desobedeciéndote a ti, hasta que nos damos cuenta que estás tan lejos, que ya no escuchas la oración. Que ya no nos hablas en tu palabra, que ni siquiera en los cultos salimos edificados. Perdónanos, Padre, perdónanos, Señor Jesucristo, perdónanos, Espíritu de Dios, porque hemos pecado y pecado contra ti. Gracias por librarnos de consecuencias tan fatales, de las cuales muchos de nosotros hemos sido testigos, que han sobrevenido a hermanos en la Biblia y fuera de ella. Tenemos que reconocer que de ninguna manera somos mejores que ellos. Antes venimos aquí a pedirte perdón. Te ruego, Padre, que escuches la oración de tu iglesia. Perdones, nos ayudes, nos sanes, nos bendigas. Bendice la oración.
vino sin antes decirle que es por su propio espíritu. Si de alguna manera podemos ver nuestro mal, es Él. Él es el que nos convence, el que nos recuerda dónde hemos caído, el que nos trae al arrepentimiento. Hermano, hermana, hemos dejado nuestro caminar con Dios. ¿Ha dejado usted su lectura bíblica, su tiempo de oración? Regrese a hacer las primeras obras. Deje que el Espíritu Santo le guíe, que le pastoree. Dígale a Dios que le enseñe con su Espíritu Santo, que abra los ojos de nuestro entendimiento para mirar sus maravillas. Pregúntele cada momento, Padre, pregúntele, ¿quieres que haga esto? Como tú quieres que yo responda. Dame sabiduría. Platique con Él. Pídale dirección. Dígale cuánto le ama. Su deseo por servirle. Dele gracias. Alábele. Alábele por lo bueno que Él es. Gócese en el perdón que Cristo sabe dar. Gócese espiritualmente. Ore en el Espíritu. Sirvamos en el Espíritu. Unámonos en el Espíritu. Amemos en el Espíritu. Oh, iglesia, pasemos por gracia de ser creyentes carnales a ser creyentes espirituales, según usted considere su nivel espiritual. En verdad les amamos, iglesia, y anhelamos. Dios me los bendiga. Ven. Ven a ser lleno del Espíritu y te haremos bien. Es nuestro tema en este mes. Deja que el Espíritu Santo te controle. Dale tu todo cada mañana y cada momento. Cada vez que pequemos, regresa a Él. No te canses.